Buena semana para todos. Shavuot aquí te voy. Que estén muy bien. Hoy estamos nuevamente en esta clase de Musar, viendo sobre los aforismos de Rabbi Nachman de Breslov, Moreno Berrabeino, de Hashem. Seguimos con el Sefer Hamidot y hoy ya estamos a 3 del mes de Sivan, 5784, primer día de la semana, Yom Rishon, 9 del mes 6 del año 24, primer día de la semana. Muy bien. Vamos a decir en su Tefilin 100, de acción de gracias, Berat Hashem, a Kadosh Baruj Hu. Mismo le soy de Julián de Necul jugadores y Hashem, sin Jobo y le puno, pero no de Ikia, de no Iki, Elohim. Yo soy Belo Anachni, Amoy, Bet soy Marisoy, Boy, Shoro Betso Hasa, y Rosso, Bisquilo, Bofishmoy, Toif, Ado y no le dan Hasoy, Beador Bedoy, Emino soy. Hashem Nasib Ben Asliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase y hoy tenemos un tema muy lindo acerca del conocimiento de Hakadosh Baruj Hu. Dice Rabbi Nachman acerca del Da'at. Da'at también se conoce como una sefirá en el árbol de la sefirot y también se traduce como comprensión, ¿sí? Como comprensión a profundidad. Dice Rabbi Nachman, dice, hay veces en que Dios hace que la persona experimente ciertas cosas para que a través de estas pueda apreciar su divinidad y misericordia. Dicen esos sabios que en ciertas ocasiones, como dijo el Baal Shem Tov, todo lo que vemos y escuchamos es un mensaje del cielo. Todo lo que experimentamos, inclusive hasta la pegada de un dedo, el golpe en un dedo, es un mensaje de Hakadosh Baruj Hu. Y a veces, aunque un pequeño golpe, una circunstancia, el rompimiento de un plato, la pérdida de un billete, pueda ser algo que cause, entre comillas, una pérdida, a proporción de lo que debería ser en la vida, cuando entendemos que en el fondo del evento es una bondad y una fidelidad de Hakadosh Baruj Hu, una misericordia de Dios muy grande. Por eso dice Rabbi Nachman, hay que ver la sabiduría detrás de todos los eventos y las cosas, y vamos a encontrar siempre que hay una misericordia de Hakadosh Baruj Hu muy grande. Dice, la persona que se sienta confundida deberá recitar regularmente la plegaria del profeta Habacuc, que está en Habacuc 3:1 al 9. Estudiar el codificador alágico, bueno, esto para los son Yehudí, conocido como Siftei Cohen, es también especialmente beneficioso para esto, al igual que comer trigo. Recordemos que las palabras de Rabbi Nachman son profundas y a veces no lógicas, pero son muy profundas, ¿eh? La naturaleza del alimento que la persona ingiera dará lugar a un temperamento igual en ella. Aquí la importancia de comer kosher. Y dijo el Baal Shem Tov que las personas que comen cierta clase de animales adquieren la naturaleza de esos. Pues aquí Rabbi Nachman también nos habla acerca de los alimentos. El sabor de los granos le otorga a la persona da'at. Recordemos que todas las frutas, granos, alimentos tienen un origen espiritual y por lo tanto tienen una virtud también. Lo único es que hay que comerlo con una intención de agradecer a Hakadosh Baruj Hu por ese alimento, y cuando agradecemos a Hakadosh Baruj Hu, cada alimento viene a nutrir no solo una parte de nuestro cuerpo, sino también a fortalecer nuestra alma. El sabor de los granos le otorga a la persona ta'at. El vino y las fragancias aguzan la mente. Dicen nuestros sabios que una persona debe siempre tener buenos olores en la casa. Y parte de oler cosas ricas, eh, olores agradables y comer cosas ricas y ver algo agradable trae también mucha bendición a la mente de una persona. La disputa destabiliza a la mente, las peleas, las contiendas. El sufrimiento que la persona experimenta por algo que ha visto es mayor que el que siente por algo que solo conoce de manera intelectual.
No es lo mismo ver que sentir, ¿no? El impacto es mucho más grande cuando se ve. Por eso los sabios hicieron un planteamiento de qué era más gravoso, si ver la idolatría para un niño, ¿no? O ver un acto inmoral. Llegan a la conclusión que ver la idolatría, por cuanto el acto inmoral va a tener cierta repulsión. La idolatría es bonita, colorida y atractiva, y eso puede generar un impacto más profundo en el subconsciente del niño. Aquel que estudia Torah y se dedica a llevar a cabo actos de bondad merece da'at, o sea, conocimiento de Dios, comprensión de Dios. Comer pan por la mañana hace sabia a la persona. Todo esto hacerlo con kavaná, ¿no? Con una intención correcta, de que come para bendecir el nombre de Hakadosh Baruj Hu, por cuanto Él ha dado todas las cosas a este mundo para el disfrute de nosotros. Hakadosh Baruj Hu hace descender su profecía sobre un profeta para una misión específica, aunque éste no sea una persona de sabiduría. Con su sabiduría los sabios son capaces de determinar muchas cosas que aquel que posee un intelecto normal no puede comprender. La profundidad de los sabios siempre va a ser mucho mayor, inclusive que una persona intelectual. Quien desee sabiduría deberá girarse hacia el sur a orar. Cuando la persona quiere saber cómo actuar en una situación particular, que abra un libro sagrado y comprenderá qué debe hacer. Es una costumbre también. Pedirle a Hakadosh Baruj Hu una respuesta y va a encontrar en un libro sagrado esa respuesta. Dejón que la persona lo comprenda para él, conforme a lo que él está pidiendo. Otra persona podrá entenderlo de otra manera, pero ahí está la mística del asunto. El aceite de oliva hace sabio el corazón. Seguir el sendero de la simpleza hace inteligente a la persona. Rabbi Nachman siempre se refiere a la simpleza de actitud, no de mente. La simpleza de mente es tontería. La simpleza de actitud tiene que ver con la humildad, la sencillez. Aquel que tiene fe merecerá más tarde servir a Dios con una gran sabiduría. ¿Qué fe? Es sabiduría, es lealtad, es fidelidad a Kadosh Baruj Hu. El temor a Dios te permitirá obtener sabiduría. El temor a Dios es el respeto profundo por Él. A veces puede comenzar con miedo hacia Hakadosh Baruj Hu, pero terminará, si la persona tiene una devoción y un deseo de servir a Dios, terminará con respeto profundo a Dios. Dicen los sabios que primero hay que tener miedo a Dios para poderle servir con temor a Él. Cuando la persona se comporta con modestia, sus pensamientos son claros. Es más fácil comprender algo cuando uno lo ve con sus propios ojos. Todo aquel que se cuide de no comer alimentos cocinados por gentiles, ni beber de su vino, merecerá la sabiduría y obtendrá comprensión de todos los textos sagrados. En lo profundo se conoce como alguien que practica la idolatría. La persona orgullosa no puede comprender la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. El hecho de no llevar a cabo actos de bondad hace que una persona carezca de edad, o sea, de comprensión. El ser causante de alguna clase de daño deberá hacerte comprender que has dañado tu intelecto. Aquel a quien se le haya revelado claramente alguna idea, pronto experimentará una elevación espiritual. Cuando la persona se arrepiente de todo corazón, el santo bendito sea le da la capacidad de comprender su deseo y voluntad. La persona que no haya rectificado sus pecados no podrá conocer verdaderamente a Dios. La persona que no haya rectificado sus pecados no podrá conocer cómo actúa, cómo es, y no comprenderá la sabiduría del Creador. Por eso mucha gente dice, yo no comprendo
Hablemos en términos como la gente se refiere. No comprendo la Biblia, eso me enreda, la gente se vuelve loca, etcétera, etcétera. La cantidad de pecados que hay en la persona y transgresiones hace que no pueda ver la realidad de la vida. Eso es como pedirle a un drogadicto que pueda comprender algo sensato. Va a ser muy difícil que esta persona en su estado de contaminación y en su estado de éxtasis pueda llegar a comprender algo sensato en la vida. Mediante la verdad merecerás conocer el camino de Dios. También podrás llegar a ello mediante la hospitalidad. Al llegar a cabo actos de verdadera bondad para con los sadikim, gente justa, merecerás saber que todos los senderos, así sea en la plegaria, en el comer o en cualquier otro placer físico, son los caminos de Dios. Y aquí algo importante a explicar. El placer no es pecado. El tener un buen carro no es pecado. El tener inclusive mucho dinero tampoco es pecado. Ningún placer, dice la Gemara, todo aquel que se niega a los placeres de este mundo que Dios dio para el disfrute del hombre, es un pecador. Por cuanto todo placer legítimo y correcto que Dios ha permitido de la manera correcta es legítimo. Y decir, por ejemplo, que me abstengo de comer carne, o me abstengo de tomar una esposa, o me abstengo de tener un carro simplemente por tontería, es pecado. Es diferente cuando la persona utiliza la riqueza como un fin. Ese es el problema. Y el amor al dinero, el amor a lo material, o hacerlo un Dios. Pero que el dinero sea un medio para, no es un problema. Cada uno en el nivel que le ha correspondido en este mundo vivir. Y si la persona es una columna financiera para el avance de la Torá, pues es lógico que va a tener mucho dinero si es una persona fiel a Hakadosh Baruj. Todos los patriarcas, todos los que Hakadosh Baruj encomendó grandes misiones, les dio dinero, porque Dios opera en el mundo físico. Así que Noah, Dios le encomendó hacer un arca. Hoy en día, para compararlo más o menos, es más grande que un Titanic. Así que no iba a ser una persona pobre que ni siquiera sabía leer o en la vida conocer que era una madera. Akadosh Baruj le encomendó a Brujo Navino una tarea muy grande y Dios lo hizo rico. Inclusive Moshe Rabbeinu, dicen nuestro sagrado Midrash, que también lo hizo muy rico. El rey David, el rey Shlomo, le encomendó grandes misiones. Fueron hombres muy ricos. Hubo sabios en la Gemara que eran pobres y Dios los enriqueció, como Rabbi Akiva, por ejemplo. Muchos otros sabios eran pobres, pero habían otros sabios también ricos y todo compensaba. Rabbi Yehuda así que fue el encargado de escribir la Mishnah, la base de la Gemara, era muy rico, porque necesitaba mucho dinero para hacer esa misión. Así que el punto es que el dinero y las cosas materiales deben ser un medio para poder hacer un impacto en este mundo de la misión que Dios le colocó a cada persona. Así como en el lado negativo, para hacer el mal también se necesita dinero. Hay de aquellos que sirven a ese mundo, pobre de sus almas, pobre de sus vidas. Expresar tu alegría en canciones te hará sabio. Cantar es algo bueno para el alma, pero cuando se canta canción de la vara, Hakadosh Baruj, no canciones de que te mataré con la cuchilla. Eso hace que la persona se contamine de toda clase de males y abra su mente y su alma a toda clase de infierno. Cuando la persona le pagan con mal a cambio de bien, Dios le muestra misericordia y le otorga una gran sabiduría en el servicio al Creador. Interesante. Cuanto más buenas acciones lleve a cabo la persona, más Hakadosh Baruj Hu profundizará sus pensamientos, es decir, le dará una gran mente. Dicen los sabios que ojalá uno pudiese hacer 5 bondades en el día, 5 actos de Gesed en el día, mínimo, mínimo. Debe saber, inclusive, a veces tal vez una persona puede decir, vea, yo no tengo como dar buenos consejos, no me salen, no tengo esa habilidad.
Pero cuando tomas una clase, la escuchas y la compartes, y hay muchas personas que lo escuchan, es como si tú estás siendo el canal para ello. Es lo mismo como el cartero. Él no es el que lleva el mensaje. Él no lo elaboró, pero él se encarga de llevarlo y la persona lo abre, lo lee, se pone contento, se alegra, aunque él no fue el que escribió el mensaje ni es el protagonista, pero de seguro que la persona que está al frente y sintió alegría va a abrazar a este cartero y hasta un beso le va a dar, hasta un pico le va a dar. ¿Por qué? Porque se siente agradecida o agradecido con que él le haya llevado el mensaje, aunque él no fue el que lo escribió. Solo simplemente lo entrega. Así somos en el mundo y así debemos sentirnos. Todos somos un canal para llevar a una persona algo, un bien de Hakadosh Baruj Hu. Aunque sea yo mismo el que ejecute el bien que Dios mandó o simplemente sea el que lo transporte. Por ejemplo, el médico que sana a la persona, él es el canal y al mismo tiempo el instrumento para sanar. Pero posiblemente alguien dice, mire, yo no sé sanar, pero yo sé un médico que sabe, que es buen médico, y yo te voy a ayudar con él, y yo voy a pagar tu curación. Él no fue la persona que lo sanó directamente, fue Dios, pero él fue el medio para poder provocar que ese bien llegue a la persona. Yo no sé hablar de Torah, pero yo financio asuntos de Torah. Yo no sé dar buenos consejos, pero yo financio asuntos de esto. Todo ello es parte de lo que es o ser el canal para que el bien de Dios pase, o ser un brazo o una trampolín para provocar que el bien de Dios pase por un canal que no es el mío, pero yo lo provoco que pase. Igual en el lado negativo también pasa igual. Malditos aquellos que hacen, maldiciones aquellos que hacen el mal. Y todas esas personas que financian el mal también son maldecidos. ¿Por qué? Porque no hacen el bien en el mundo. No porque yo los maldiga, es que así dice mal. Así como dice, bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Debes saber, cada mundo y cada creación tiene su propia forma particular y su estructura individual. Por ejemplo, la estructura del león es diferente a la estructura de la oveja, en su fortaleza, en la resistencia de sus huesos y en el sonido de su voz. Eso también sucede dentro de la misma especie del león. Pues existen diferencias entre un ejemplar a otro. ¿Sabían que cada león no es igual a otro? Aunque se vean parecidos, ninguno es igual a otro. Inclusive hay diferentes especies. Estas diferencias entre los distintos seres están aludidas en las formas de las letras y en sus combinaciones. Aquel que merezca comprender la Torah será capaz de comprender estas diferencias. Sabrá también qué es lo que tienen en común, su origen y su final, en lo cual son idénticas sin distinción. Por ejemplo, dice nuestro Midrash que Hakadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, utilizó las 22 letras hebreas. Y cuando iba a crear algo, unía letras y entonces creaba. Cada creación en el mundo tiene su forma y su forma tiene un mensaje dentro de sí mismo. Inclusive para los seres humanos, no todos tenemos la misma cara. Dicen los sabios que la cara la dio Hakadosh Baruj Hu a cada persona. Dios dio tu cara y así como es mi cara, así como es la suya, Dios la colocó. Y la cara tiene ventanas, que son la vista, el olfato, el oído, la voz, son ventanas para el alma. Y la cara expresa la vida de la persona, la tristeza, la alegría, algo muy simple que podemos detectar en simple conocimiento. Pero hay más sabiduría en ello. Y de ahí nace, inclusive hoy en día en la ciencia, algo que se llama la morfopsicología, que es estudiar el rostro de una persona y poder conocer mucho de su pensamiento, de su mente, de su comportamiento, la cual se marca en la cara. Mira, dice que un día un hombre, un astrólogo, vio a Moshe Rabbeinu. Cuando vio su rostro, dijo, tú eres Moshe, el hombre que dice en el gran profeta de Israel, pero veo en tu cara que tienes una tendencia a ser asesino, a ser así, a ser así, todas las cosas negativas.
¿Por qué nos dice este Midrash esto? Para darnos a entender que Moshe Rabbeinu había trabajado en su vida y había transformado sus malas midot en buenas midot a través de la Sagrada Torah. Debes saber, el hombre tiene dominio por sobre el mundo en proporción directa a su conocimiento de la Torah y de la naturaleza. Por eso, si tú quieres dominar en este mundo y ser señor, como que se cumpla lo que Dios le dijo a Adán, enseñoréate, gobiernas o juzga, pues un ignorante no puede gobernar. Una persona que ni siquiera se conoce a sí mismo no puede gobernar ni siquiera en sus propios instintos. Hay un dicho que dice, gobierna primero tus perros y después saldrás a gobernar el mundo. ¿A qué se refiere a tus perros? A tus propios instintos, a tus propios deseos. Conócete a ti mismo. Para eso tienes que profundizar en la sabiduría de la Torah. Pues una persona que tiene en cuenta a Dios, poco a poco le va despejando sabiduría. Es lo que estamos haciendo en cada estudio, Cada día conocernos a nosotros mismos para poder cumplir el propósito que es ser rey en este mundo. ¿Qué rey? Melech, Moab, cerebro, Lev, corazón, y Kabet es hígado. Las iniciales de esas tres letras forman la palabra Melech, que significa rey. Rey es cuando logras conquistar tu propio ser. Tus propios enemigos son tus propios deseos desequilibrados, tus propias emociones desequilibradas. Cuando logramos poner en línea mi propia vida, entonces empiezo a gobernar sobre mí mismo. ¿Para qué? Para darle paso a que Hakadosh Baruj Hu sea el rey de los reyes. Y entonces ser un excelente esposo, un excelente hijo, un excelente jefe, una persona que va a tener dinero y no va a hacer mal con ese dinero. No va a humillar a nadie, no va a provocar cosas malas, no va a unirse a tonterías y a financiar cosas tontas solo por orgullo y por ego, sino que va a servir a Hakadosh Baruj Hu. Y como dice el Tanaj sobre el rey David, que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? Significa que el corazón es los sentimientos. Las emociones del rey David eran emociones equilibradas. Era un hombre que hacía la voluntad de Dios y hacía lo que Dios le decía. Con los talentos, el dinero y con todo lo que Hakadosh Baruj Hu le dio, podía servir a su amo, a su Señor, y no como un esclavo rebelde que cuando se hizo rico, y esta es la interpretación del verso, ay de la esclava que hereda a su ama. ¿Qué significa? Ay de aquella persona que su yetzer hará, su inclinación al mal lo domina, porque será cruel con él. Es como una persona resentida, vengativa, rencorosa, resentida, traumada, y que llegue a ser rico, a tener posición, sea política o sea económica o militar o lo que sea, va a utilizar las fuerzas que Dios le dio para vengarse, para hacer mal, para causar mucho daño a la sociedad, como pasó con el Imach Shimon de Alemania, este perro de Alemania que con sus dientes quiso dañar al pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Era una persona que era traumada, tenía un dictamen psiquiátrico por Sigmund Freud cuando era pequeño, lo diagnosticó, llegó a ser el gobernante de Alemania por toda maniobra sucias. ¿Y qué pasó? La historia la sabemos. Más de 10 millones de personas en el mundo murieron. Dejó a Alemania hecho un desastre y Europa hecho un desastre. Un tipo traumado con poder, una persona traumada con poder, hace daño al mundo entero. Por eso, si tú quieres servir a Hakadosh Baruj Hu, prepara primero la carroza, prepara la vasija, o sea, tu vida primero, donde Dios pueda decirte A y tú dices sí, Señor. Donde Dios pueda decirte ve y tú puedas decir sí, Señor. Eso significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y no que simplemente un deseo trivial es más que suficiente para decirle al Rey de Reyes, no, porque me importa primero mis deseos, me importa mi vida. Es lo que pasa con mucha gente. Hay mucha gente que no puede superar cosas tan pequeñas, tan pequeñas. Por eso todo el mundo no sirve a Dios. Pues cuando la gente sabe qué es servir a Dios, dice, ay, no, yo prefiero hacer lo que a mí se me antoje hacer en la vida. Porque este cuerpo, esta vida es mía, este dinero es mío, entonces me apodero lo que es de Dios. Es una fantasía. Dijo Reb Nachman de Pershing,
Oí de Rabí Natán, este fue un discípulo, que esta enseñanza se relaciona con aquella que le precede. Pero antes de eso, decimos lo siguiente: debes saber que el hombre tiene dominio sobre el mundo en proporción directa al conocimiento de Torah y la naturaleza. Es por ello que Daniel fue capaz de dominar a los leones, pues era muy sabio y no sabía ningún secreto que no supiera. Así lo trae en Daniel 4:6. Él conocía la naturaleza del león. Es sabido que la naturaleza misma se encuentra bajo los dictados del conocimiento de la toira. Ahora sí, dice el comentario, dijo Reb Nachman de Tulshin: oí de Rabbi Natán que esta enseñanza se relaciona con aquella que le precede, con aquello que está escrito allí. Aquel que merezca comprender la toira, así su comprensión de las combinaciones de las letras en la toira estará en proporción directa con su conocimiento del comportamiento natural de las cosas en el mundo. Por ejemplo, para dar una sencilla ejemplo de esto, escuché a mis maestros lo siguiente: ¿por qué a veces lo más atractivo, solo para un ejemplo, ¿no? ¿Por qué a veces lo más atractivo, que es una tentación al mismo tiempo, de mirar del hombre a la mujer, es su cola o su parte trasera? Explican sus sabios que cuando Adán y Java eran uno y Hashem los separó, la parte de atrás era Java y la parte de adelante era Adán, y Dios lo partió y armó la parte de atrás de Adán, y la parte delantera la armó de Java. Pero dice que entró en sueño para que él no viese eh, el comienzo de la obra, sino el final, y le agradara. Entonces dicen los sabios que esto quedó en el inconsciente, en el subconsciente del hombre, de siempre querer mirar, porque la parte trasera de él era Java, realmente. Y entonces busca la parte trasera de él, es algo inconsciente, es algo inconsciente. Por ejemplo, sabiduría profunda. Cita Reb Nachman: comprende esto. Para una maravillosa y muy agradable explicación de esto, hay que mirar el Likutei Halachot, Yoredea Milá 5:23. Y el hecho es que aquel que mire con un ojo positivo y verdadero y un corazón recto no encontrará dificultad alguna en comprender esto. Por el contrario, podrá ver las maravillas de la grandeza de Dios y de los verdaderos sadikim. Esos oponentes, quienes con arrogancia hablan en contra del sadik, una persona justa, y desde el comienzo mismo miran los escritos sagrados del sadik con la intención de encontrar errores, nunca verán una explicación satisfactoria. Incluso después de todas estas explicaciones verdaderas, continuarán buscando pretextos para levantar falsos cargos con los cuales hablan con arrogancia en contra de una persona sadik, una persona santa. Hay que saber que todos los sabios de nuestro pueblo, los grandes sadikim, eran personas anormales, no eran personas como cualquier persona de a pie, eran personas con una dimensión espiritual supremamente grande, inimaginable para una persona común y corriente. Por eso sus escritos tienen mucha profundidad. Muchos de ellos podían ver de un lado del mundo al otro y conocer inclusive años y años, y conocer, mirar a una persona y conocer la raíz del alma de esa persona, cosa que una persona hoy común y corriente ni siquiera entiende la nariz que tiene frente. Pues la verdad se sostiene, pero una lengua engañosa solo dura un momento, dice el Mishlei 12:19. Y la verdad de Dios es eterna, Tehillim 117:2. Él nos salvará de la espada de doble filo, y así como su misericordia nos ha sostenido hasta ahora, así nos sostendrá por siempre. Hay que estudiar el Likutei Moharan, la cual es una obra maravillosa que tenemos la bendición de poseer. 1, 17, 19, y vamos a comprender más sobre este texto. Ok, sigue Rabbi Nachman de Breslev, dice: cuando la persona alcanza la comprensión de que Dios es uno y que no hay otro, ello le permite forzar la
corporidad por sobre los ángeles arriba, de modo que ellos van y hacen su voluntad. De ahí que la idolatría es el primer mandamiento para los noágidas y para todo el mundo, para nosotros por supuesto. Es el primer principio que dice el Rambam. Va a despejar la mente de la persona. Una persona jamás podrá tener una espiritualidad correcta siendo un idólatra. Todo lo que no sea de la Torá, lo que hoy en día la gente llama judaísmo, judaísmo ortodoxo. No, judaísmo, no existe otra clase de judaísmo. La gente le llamó judaísmo ortodoxo porque tienen que identificarlo académicamente. Pero no existe sino la Torá del pueblo judío. No existe nada más que eso. La cultura, la Torá de la voluntad de Dios y las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Una persona que tenga idolatría jamás va a entender la Torá y jamás va a entender la fe, porque la fe se basa en la fidelidad a Dios y la idolatría es lo mismo que un adúltero. Una persona nunca va a ser fiel a su esposa mientras tenga una inclinación adúltera de infidelidad. Nadie va a comprender a Dios cuando al mismo tiempo le reza y considera que este es su Dios, que este es su Dios, que este es su Dios, y también le pide a Dios. Olvídese, nadie va a entender, ni nadie va a tener una espiritualidad correcta de esa manera. La base del pueblo judío es la fe en Hakadosh Baruj Hu, y la fe significa lealtad, fidelidad al único Dios. Nadie puede decir que alaba al rey y al mismo tiempo obedece a otro, o alaba a otro, o agradece a otro. Nadie puede decir que tendrá un hogar bonito cuando la mujer dice que ama a su esposo y mira al vecino con otros deseos. Jamás va a tener un hogar bonito. Así es la fe también. Cuando la persona utiliza su fe para eliminar pensamientos de idolatría, esos pensamientos se transforman en un aspecto de rocío de bendición. Como resultado, su mente también permanecerá firme y nunca se confundirá. Y aunque su mente esté sobrecargada debido a una profunda concentración en un tema muy difícil, porque Dios Barujú le proveerá de pensamientos que le den descanso. La inteligencia de una persona depende del cielo. Por eso mucha gente, escuchen esto tan fuerte, mucha gente se mantiene limitada en muchas cosas, incluyendo la pobreza, porque aquí lo limitan desde arriba, porque la persona no merece sino el sufrimiento que tiene, por cuanto es un desleal a su creador. O te pregunto, ¿tú tendrías a tu lado a alguien infiel, desleal, alguien traicionero? ¿Tú contratarías a una persona así, que de frente te dice que estás contigo en tu empresa y va y le traiciona diciendo los secretos a la competencia? Nadie haría eso. ¿Por qué piensan que Dios lo va a hacer también? Dios es el dueño del mundo, el dueño de todo, el dueño inclusive de nuestra respiración, el dueño de todo lo más ínfimo. El ser humano cuando tiene idolatría está desconociendo a Hakadosh Baruj Hu, y el respeto, o sea, el temor a Dios viene primero porque reconozco al Rey de Reyes. Eso es lo primero y la base para todo ser humano, sea judío o no lo sea. Por eso muchas naciones están hundidas en muchos problemas que pueden ser fáciles de solucionar, pero no tienen la mente, luz, claridad en su pensamiento para llegar a lo más sencillo de la solución. Por eso muchos hogares se pierden dentro de sí mismos en cosas que pueden ser sencillas de solucionar, pero que ven a kilómetros la solución, porque tienen una mente idólatra, porque tiene la mente idólatra, es lo mismo que una mente egoísta. El egoísmo trae consigo mismo ira, y la ira, dicen los sabios, es como una bodázara. ¿Por qué? Porque una persona con ira no va a hacer la voluntad de Dios, va a hacer lo que sus instintos le dicen. Una persona orgullosa no va a hacer lo que su amo le dice, va a hacer lo que su enojo, sus arrebatos, sus impulsos le dicen. No va a pensar con claridad. Todo esto hace que la persona se vuelva un servil de sus propios instintos, de sus propios mal genios, de sus propios arrebatos, y no va a hacer la voluntad de Dios. Pero una persona equilibrada,
aunque esté en desacuerdo con algo, va a saber razonar y delante del rey no se va a ser atrevido a llegar a decir y a expresar sus arrebatos, sino que va con mucha decencia a manifestar su desacuerdo y a estar dispuesto a hacer la voluntad del rey. O preguntémosle a alguien en Arabia Saudita si se atreve a ser irrespetuoso con el rey. Seguro que no. Seguro que no. ¿Por qué? Porque en menos de nada su cabeza estará volando. Entonces siente miedo. Cuando nosotros tenemos conciencia del Hakadosh Baruj Hu, que es el único que de verdad puede mandar un alma al infierno, a sufrir cientos y cientos de años por pecado, que dicen los sabios que el dolor más grande en este mundo será el más pequeño allá, y eso no es una fantasía, es una realidad. Y si quieren imaginarse cómo será un dolor de esto, imagínate cuando has tenido un dolor emocional, alguien te traicionó, alguien se murió, tuviste una pérdida, tuviste depresión y sientes un dolor allá profundo, profundo, que aunque te tomes una pasta no va a pasar. Cierra los ojos, descansas y no puedes descansar. Te levantas y aún el dolor sigue. No estamos hablando de un dolor físico, sino de un dolor en el alma. Así que los dolores no son materiales, los dolores son en el alma. Y el mundo, después de después de que una persona fallece, es un mundo únicamente de almas. Aquí todo tiene tiempo, o sea, significa que tiene un comienzo y tiene un fin, pero allá las cosas no tienen tiempo. O sea que un dolor puede durar años. Esto lo dicen los sabios en los libros más profundos de nuestras sagradas. Esto debería erizarnos un poco y debería ponernos a pensar, ¿en qué tontería estoy yo en la vida? ¿Cómo puedo yo, siendo un don nadie, siendo un nada, quererme rebelar contra Hakadosh Baruj Hu? ¿Acaso podré escaparme de Dios? Del gobierno tal vez sí, pero de Dios nunca. ¿Podré escaparme de un castigo si Dios no lo quiera, el Rey de Reyes desea impartírmelo? ¿Acaso habrá un lugar donde yo me pueda esconder de Él? Es muy tonto eso. ¿Acaso confío yo en qué? En mis carros, en mis casas, en mis posesiones, en mis cuentas bancarias, en el presidente, en la pandilla, en mi esposo, en mi esposa, en la familia, en el apellido que tengo. Para Dios no hay nada imposible. Humillar a alguien, ponerlo sobre el piso o levantar a alguien del mismo suelo y ponerlo en las alturas más grandes. Akadosh Baruj Hu es el dueño y señor, que solo con un parpadeo, es una forma de hablar, este mundo deja de existir. Dicen nuestros sabios, Akadosh Baruj Hu sostiene el mundo en una mano. Aún así me atrevo yo a desafiarlo. Eso es muy tonto. Lo primero que hay que aprender para ser inteligente es que Akadosh Baruj Hu es uno y único y el todopoderoso. Y que Él dejó este mundo para mí disfrute, sin que yo le falte al respeto a Él, pero disfrutar de todo lo que Dios me da. El mérito de aquellos que mantienen a los pobres, sigue Rabbi Nachman, salva al pueblo de la plaga. Es también en su mérito que la conciencia expandida precede en lugar de seguir a la conciencia restringida. La conciencia expandida es cuando hay claridad en la mente para entender muchas cosas de la vida. Incluso la locura y la tontería contienen cierta sabiduría. Oír la voz de una persona que es sabia en los senderos de la santidad es especialmente beneficioso para adquirir el temor a Dios. Nosotros tenemos la costumbre que cuando tenemos una pregunta vamos a nuestros sabios y preguntamos. Aquel que no toma consejo en la vida es un tonto. La tontería está en su vida. Pues todos, aún los grandes sabios, toman consejos de otros grandes sabios. La confusión mental corrompe el temor a Dios. También disminuye la autoridad de la persona. La confusión mental es decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es decir que la derecha y la izquierda y la derecha. Pues vemos que el mundo es así. A lo malo le llama bueno y lo justifica. Y a lo bueno le llama malo y lo justifica.
Los sabios de la generación son sus alas. La cercanía a Hakadosh Baruj Hu. Esto lo dijo cierto gobernante que le dijo a un sabio de Israel hace unos años atrás, y a causa de esto, este sabio le dio una gran bendición. Le dijo, la razón de la existencia del pueblo de Israel son los sabios. Tienen que saber que en una ciudad donde hay sabios, donde hay gente que estudia Torah, esa ciudad tiene bendición. Es una maravilla tener un hijo sabio, un esposo sabio, alguien que diga, este amigo mío es sabio. Eso es una bendición tremenda. Hay gente que se enorgullece porque mi amigo es doctor, mi amigo es esto, es lo otro. Está bien, Buri Hashem, eso hace bien al mundo, a la gente. Pero la Torah es la razón de existir en este mundo. Eso es lo que hace que el mundo aún exista. Eso es lo que hace que nuestro pueblo sea indestructible, que jamás puedan acabar con nuestro pueblo, por la Torah que hay en nuestro pueblo. Porque hay sabios que se levantan a hacer brecha frente a las circunstancias. Y por amor a estos grandes de la Torah, Hakadosh Baruj Hu jamás nos abandonará. Y el mundo tiene bendición. Noten los países donde más hay judíos y más hay sabios, gente bendita, gente consagrada a la Torah. Miren esos países y va a encontrar que son países que están a la cumbre en el mundo, los países que son potencia en el mundo. Mire su contexto social. Nunca vas a encontrar un país que sea potencia en el mundo y no haya una razón de ser de la Torah en ese lugar, excepto algunas cosas que en el fondo tienen un toque con la Torah. Siempre lo vas a encontrar así. Y mire los países más pobres en el mundo, no hay Torah ahí. Lo contrario, mire el contexto histórico de ese país, y va a encontrar que la razón de todo en el mundo es la Torah. Por lo tanto, los sabios son las alas de esa generación. La cercanía a Kadosh Baruj Hu y la comprensión de Dios que posee la generación es, por el contrario, su alejamiento de él. Están en proporción directa a la sabiduría de los sabios. Pero en el futuro la gente no requerirá sabiduría para percibir su divinidad, pues entonces se cumplirá en nosotros y tu maestro ya no se alejará más. Dice Yesayahu 30:20. La persona que quiera utilizar su intelecto para profundizar e investigar algún tema en especial deberá unir su pensamiento al santo templo. Esto está indicado en los versículos, tomaré mi conocimiento desde lejos. Y yo 36:13. Y él vio el lugar, el monte del templo desde lejos, Bereshit 22:4. La fe asienta la mente, eh, la fortalece, le da aplome. Y recuerde que dijimos que la fe es fidelidad. Fidelidad es el ordenamiento de mis pensamientos a una sola causa. Por eso una persona infiel es inestable en muchos sentidos. Por eso hoy está aquí, mañana acá, hoy se encanta aquí, hoy se encanta allá, porque su mente es inestable. Cuando alguien se convierte al judaísmo, hace que aumente el verdadero conocimiento en el mundo. Cuando alguien, y los que me están escuchando acá, que ya hicieron su conversión, escuchen lo que dice Rabbi Nachman. Cuando alguien se convierte al judaísmo, hace que aumente el verdadero conocimiento en el mundo. Incluso los profetas solo saben aquello que Hakadosh Baruj Hu les revela. Una persona físicamente fuerte tiene una inteligencia mediocre. ¿Esto por qué? Porque generalmente la gente que tiene habilidades físicas entran en tontería por cuanto se descuidan con su propio cuerpo. De ahí que digan los sabios que la mujer a veces es muy hermosa, es muy tonta. No porque no pueda ser inteligente, sino porque se distrae con su cuerpo, con su belleza, y es lo que quiere mostrar a todo el mundo. Entonces, al mostrar eso, desprecia la sabiduría. Pero pasa con el hombre. Pero pasa con una persona que quiere mostrar las cosas físicas, se vuelve un tonto en la vida. Los pasos apurados dañan la concentración. ¿Por qué? Porque una persona agitada agita sus pensamientos. La persona que roba pierde su sabiduría. Cada aforismo de Rabbi Nachman sería una clase en sí.
El robo, ya hemos hablado en otros momentos, que el robo significa quitar del alma de una persona algo que le pertenece al alma de esa persona. Por lo tanto, también se aplicaría como asesinar. Cuando una persona se ocupa de las necesidades físicas de su congénere judío, los pensamientos de ese judío están en las necesidades de ella. Esto conforma la columna vertebral del mundo. Uri Hashem por aquellas personas que son generosas, dadoras. Escuché hace poco de un rabino que dijo de una yeshiva en Israel de grandes adib, y dijo lamentablemente dejó de funcionar por falta de financiación. Notemos que en este mundo no es que no haya dinero, no se dejen engañar con eso. Es que estamos en una época muy mala, no hay dinero. Mira, ponete a pensar en algo. El dinero no se va de este mundo, solo cambia de mano, que simplemente es. Inclusive puede cambiar de mano de país a país, porque el dinero depende de Hakadosh Baruj Hu. Cuando alguien quiere hacer para él fiel, Dios lo trae inclusive la conchinchina el dinero y lo pone en tus manos, porque Dios es el que le da la orden al dinero. El dinero viene de la misma fuente espiritual que vienen las almas. Y el dinero es un servidor de Hakadosh Baruj Hu, y él está donde lo quieren, donde lo valoran y donde lo utilizan para el Rey de Reyes, porque de él vino. Cuando alguien no hace eso, el mismo dinero le puede decir a Dios que no quiere estar con esa persona. Es algo místico. Pruébalo y te darás cuenta. Que tengan bonita semana. Hasta aquí los aforismos de Rabbi Nachman de Breslev. Besat Hashem, Besiata Dismaya. Recuerden que no hay que tomar a la ligera lo que dice Rabbi Nachman. Cada aforismo tiene profundidad. Cada aforismo es una enseñanza por sí mismo. Cada aforismo tiene fuentes muy profundas en la Kabbalah, en el Zohar, en los sagrados libros, la cual cuando Rabbi Nachman dice ello es porque hay toda una, digámoslo de esta manera, hay toda una profundidad, hay todos unos códigos que llegan a esa conclusión. Tú escuchas la conclusión, pero es como cuando el médico te dice, mira, el asunto es un poco difícil, pero esto es lo que hay que hacer. O el muchacho tiene estas problemáticas, dice, pero ¿a qué hora el médico se dio cuenta? Él tiene un conocimiento para poder descifrar a profundidad y ver lo que tú no puedes ver. Rabbi Nachman puede ver lo que nosotros no podemos ver. Por eso fue un sabio de magnitudes impresionantes. Que Hashem nos cuide, que tengan bonita semana. Si te gustó la clase, dale like. Si quieres unirte a los grupos, con mucho gusto. Gracias a Hashem, que tengan bonita semana, que tengan un buen Shabbat, que tengamos el mérito de recibir la Torah. Cada día ratificar que la Torah es lo más grande de nuestra vida y hacerlo con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Pues gracias a todos nuestros amigos, socios, allegados, todos los miembros de la comunidad. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengan bonita semana y que escuchemos cosas felices, alegres y que tengamos todo lo mejor. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Chao, chao.